Hola, muy buenas. Más de una vez hablando sobre este podcast, de qué va, al explicárselo a compañeros de trabajo, a periodistas, etcétera, se preguntan hasta qué punto puede ser interesante para vosotros los que nos escucháis o para la población en general saber más de política, ¿no? Seguir escuchando sobre política cuando la tenemos todo el día en los medios, ¿no? Que vaya vicio. Bueno, pues he estado mirando a ver qué dicen las estadísticas sobre esto, sobre el interés por la política. Así que hoy en Simple Política, ¿nos interesa realmente la política? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Queremos saber en el episodio de hoy si a los españoles les interesa la política. Primero debo decir que enterarse de eso tampoco es fácil, porque el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, tenía una pregunta clara, precisamente sobre si a usted le interesa mucho, bastante, poco o nada la política, pero no la hace siempre. Así que los datos tenemos algunos del barómetro del pasado mes de noviembre, pero algunos incluso nos llevan a inicios de 2020, ¿vale? Lo que sí que podemos avanzar es que hay desafección creciente, es decir, cada vez más gente pierde el interés por informarse de política y por seguirla, en definitiva, en los medios. Eso sí, sé que quien me está escuchando, todos vosotros, pues sois de los cafeteros, de los que os gusta mucho la política y por eso estáis aquí. Así que dejadme daros las gracias, obviamente, por estar casi 700 episodios escuchando más sobre política y escuchándome a mí hablando de política, y os animo por supuesto a que si no lo habéis hecho ya, pues que le deis una valoración de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, si estáis en YouTube que le deis un me gusta, es decir que nos ayudéis porque esto, los algoritmos de las plataformas ayuda muchísimo. Si tenemos mejores valoraciones, se le recomienda este podcast a más gente y así más gente nos puede conocer. Así que nada, si nos hacéis ese favorcillo, genial. Y si os gusta mucho Simple Política, pues ya sabéis, haceros mecenas en patreon.com/simplepolítica. Pero vamos ahora a conocer, como digo, si realmente al otro lado hay interés por la política. Un tema importante es poner en contexto que no somos el único país donde ha crecido la desafección política en los últimos años. La polarización es algo que ha caracterizado a las democracias occidentales y eso trae muchas consecuencias que hemos ido comentando en este podcast. Una de ellas es la desafección política, que es cuando la gente no quiere seguir la política, no se informa tanto, etc. Esto acaba impactando en la abstención, en el voto a partidos a los extremos, etc. En el caso español en concreto también afecta la inestabilidad política, como cuando en 2019 se tuvieron que repetir elecciones, pero también incluso cuando estamos en época que podemos decir estable, la bronca, como el enfrentamiento permanente entre PSOE y PP, puede afectar a que la gente intente evadirse de la política, intente salir, son todos iguales, etcétera, etcétera, y al final consigues, desafección que no es más que desinterés. Fijaos, vamos con uno de los datos más demoledores. Un 60% de los españoles dice que la política no le interesa, que le interesa poco o nada. Esos son 6 de cada 10 ciudadanos, con dato del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, repetimos. Luego tenemos otra pregunta que es un poquito más abierta, con muchas más opciones, pero que deja también datos para la desafección. Hablamos de la pregunta de cuál es el mayor problema de España, ¿no? Aquella típica pregunta de, el paro es el mayor problema para los españoles, ¿no? Bueno, pues mirando esa pregunta, que también tiene como opción los políticos y la clase política, la política es el tercer problema de los españoles, solo por detrás de la crisis económica y el paro. Estamos hablando de datos de noviembre de 2022, es decir, de hace nada. Como digo, después de la crisis económica, inflación, ya sabéis, etcétera, y el paro, el tercer problema de los españoles, el más nombrado como principal problema en España, es la política, los problemas políticos. Luego tenemos también la confianza, es decir, esto vamos a ligarlo también con el hecho de si la gente confía o no, ¿no? Con todos estos datos demoledores, aparte de interesarse por la política, veamos también si confían en el gobierno, ¿no? O más que en el gobierno, en los políticos. Veréis. Según los datos del barómetro de este pasado noviembre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, genera ninguna confianza
al 39% de los españoles, y si sumamos la poca confianza y la ninguna, es decir, el que diga poca confianza y el que diga ninguna, nos vamos al 66% de los españoles, que son 2 de cada 3. Hay que decir que la oposición Núñez-Feijóo no está precisamente mejor, porque genera ninguna confianza al 33% de los españoles y si sumamos el poca al ninguna, nos sale en el 70% de los españoles. Vamos, un poquito más incluso que Pedro Sánchez. Como decía, esto liga con datos de hace unos meses, donde el 60% decía que le interesaba entre poco y nada la política y solo un 30% dice que la sigue habitualmente. Con datos que no tiene el CIS, ¿vale? El Centro de Investigaciones Sociológicas, nos vamos a ayudar del barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió de Cataluña, que también es bastante completo. Nos encontramos a un 20% de los ciudadanos, en este caso en Cataluña, que nunca se informan de política. Y a otro 10% que lo hacen menos de entre 1 y 2 veces a la semana, es decir, menos que eso, menos de una vez a la semana se informan de política. O sea que tenemos ahí casi 30% de personas que prácticamente no se informa de política por ningún tipo de medio de comunicación. Con todo, es normal que veamos muchos fallos cuando se les pone a prueba, ya que el CEO hace un examen, pregunta, ¿quién es el jefe de la oposición? ¿Qué partidos forman la coalición de gobierno? ¿No? Hace pequeño examen a la ciudadanía. Y dependiendo de la pregunta, no todos, la nota en las diferentes preguntas no es la misma, pero dependiendo de la pregunta, tenemos desde un 7% a un 20% que falla y hay algunas incluso que es que hasta el 60% de los encuestados reconoce abiertamente que no la sabe. Ni tan siquiera se lanza un triple, sino que tenemos el no sabe, lo tenemos incluso a más del 60%. O sea, imaginaros también cómo al final afecta todo, ¿no? En definitiva, existe una parte de la población que con los datos en la mano podríamos situar 1 de cada 4, el 25% más o menos, que no está nada interesado en la política y hasta un 60% de la población que vive lejos de la realidad política, que no se informa sobre ella, que lo hace muy poco. Esto nos lleva a un menor conocimiento de lo que pasa, aunque lo más peligroso es que tampoco la gente puede saber así quién hace qué, quién es el responsable de lo que le llega, quién tiene la competencia de esto, yo quiero culpar a este pero es que la competencia es del otro. No sabemos estas cosas y al final, incluso con lo poco que te puede llegar por redes sociales, por lo poco que te informas, no acabas de comprenderlo y mucho menos situar el contexto de todo y, como digo, pues saber exactamente quién es el culpable de esto o a quién debería quejarme o qué está pasando aquí. Todo esto, por supuesto, acaba influyendo en el voto. Primero, en la decisión de si voy o no voy a votar, porque todos son iguales, porque bla, bla, bla. Y en segundo lugar, a qué partido votar, con una acentuación del voto hacia los extremos. Así que haciendo episodios como este, pues no sé vosotros qué opinaréis, pero tengo claro que tenemos una misión, vamos a decirlo así, en este podcast, tratando de acercar a cuanta más gente mejor la información política, es lo que tratamos de hacer prácticamente siempre, y sobre todo el contexto, el conocimiento necesario para interpretarla, para sacar conclusiones de lo que vemos, de lo que leemos. Y como siempre, pues lo que os digo, os pedimos vuestra ayuda para llegar a más gente. Si te gusta Simple Política, déjanos una valoración positiva en la aplicación desde donde nos escuches, ya sabes, 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, un me gusta en YouTube, en iVoox, lo que sea. Y si te gusta mucho lo que hacemos, pues puedes dar el salto, te invitamos a que des el salto y te conviertas en mecenas. Visita patreon.com/simplepolítica y verás que con lo que vale un café al mes conseguirás mucho más contenido para saber más que nadie sobre cómo funciona la política. Terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias a José Pérez, nuestro mecenas en nivel presidente, y al resto de mecenas, por supuesto que también. Y también a vosotros, los que no sois mecenas, pero nos acompañáis cada día y ya nos habéis dejado además vuestra valoración de 5 estrellas en Spotify, en YouTube o donde nos estéis escuchando. Solo deciros que como recompensa a todo vuestro apoyo, especialmente el de los mecenas, este viernes, que es Día de Reyes, tenemos un episodio especial, que es el 700, donde anunciaremos fichajes, así que no os lo perdáis. Pero antes queda el episodio de mañana, el 699, allí os espero, pasamos lista, así que nada, un saludo y hasta mañana, adiós.